Bienvenidos a Podcast en la Carpa, al episodio del día de hoy. Duer, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Cómo vas, Felipe? Muy bien. Creo que se nota nada. Uy, se nota la frescura. Se nota la frescura, El exacto. cambio. Bueno, resulta que hoy vamos a estar hablando sobre cambios. Creo que es evidente un poquito. Bueno, si no lo han notado hasta ahora, Duber y yo nos cortamos el cabello. Duber no fue capaz de cambiarse, pero era la idea. Felipe tampoco. No, señor. Constancia, que no fue un trato bilateral, no se cumplió. Estamos bien. Bilateral, que bien hablas. Si así cumplieras las... Ojalá yo cumpliera las cosas. No. Va, entonces resulta que quedamos en un acuerdo. No, mentira, no quedamos en un acuerdo. Yo llevaba un mes pensándolo desde hace mucho tiempo, pensando en cortarme el cabello. Y pues ayer justamente Duber se cortó el cabello también, entonces decidimos que íbamos a hablar acerca de esto. ¿Por qué? Nos llama mucho la atención la cantidad, así como hablamos la vez que hablamos de decisiones, la cantidad de cambios que se presentan día a día en la vida de cada persona. Y lo vemos no solo en nosotros, lo vemos desde el tiempo de Jesús y obviamente desde mucho antes. Vemos como las decisiones, los cambios, las cosas, la situación es demostrada, se muestra, se ve diferente en cada momento. Claro, exactamente, y es como lo mismo, va como muy relacionado con las decisiones, porque una decisión genera un cambio, básicamente, y esto lo podemos ver, pues, como tú lo mencionas, en una historia de la Biblia. No sé si te gustaría que empecemos hablando sobre la historia o tienes... Podemos hablar de varias cosas. Bueno, a ver, primero que todo, o sea, ¿por qué como que decidimos exactamente para entrar así en materia? ¿Por qué decidimos realmente el tema? Resulta que a mí me gusta muchísimo cambiar el cabello. Me gusta muchísimo la idea de un día tener el cabello largo y, o sea, no me gusta como mucho, pues a veces de pronto subir fotos a Instagram o algo así, como una historia, y como que pase un tiempo y cuando, boom, ya tengo el cabello re largo y es como que, te dejaste crecer el cabello resto y entonces como, re bien, normal. El cambio. El cambio, y como al otro día ya estoy con el cabello corto, entonces como llegar al lugar es como que te cortaste el cabello, y así literal ha sido como fue llegar a la casa de mi novia ayer y como Felipe se cortó el cabello, o sea, pues Laura sabía que yo me lo iba a cortar, pero el resto no, la familia no, entonces como que, Felipe me cortó el cabello, los papás, el tío casi desmayado, como en serio, y entonces sí, o sea, es como esa situación, me gusta como esa impresión de el domingo estaba peludo, hoy estoy diferente. Entonces me gusta como esa impresión y por eso como que entrar a ese enfoque de cambio. Mira que también algo curioso, y es que creo que esa es una de las cualidades o de las características de Dios, también se puede decir, porque aunque Dios es un Dios constante, está apasionado por los cambios. Podemos ver que en muchas historias Él genera ese cambio, básicamente Él también se convierte en ese cambio en muchas ocasiones. Y podemos ver esto en una historia, bien cuando Jesús se encontraba con los discípulos, luego de hacer lo de la comida para las 5,000 personas, con los 5 panes, los 2 peces, se separó Jesús de los discípulos. Y los discípulos se encontraban como en la barca, ¿sí? Y empezaron a enfrentar olas muy fuertes, ¿vale? En ese momento, pues Jesús no estaba con ellos, pero se acercó, ¿bien? Se acercó como a poner cuidado, se acercó como a dar ánimo, dice la palabra. Entonces, podemos ver que se acerca como a querer cambiar algo que está sucediendo, pero porque algo está sucediendo, ¿sí? Y es que muchas veces no notamos cambios porque no nos movemos, o no notamos cambios porque no hacemos cosas que nos generen choques o tomar decisiones, y eso también es fundamental, poder generar algo para que tenga que haber un cambio en nosotros. Básicamente también salirnos un poco de la comodidad. Básicamente si nosotros vivimos una vida con la misma rutina, pues no vamos a tener un cambio. Entonces, incluso es algo que como que estuve pensando hace poco, que es acerca de, nos quejamos mucho de lo que pasó en este año, el 2020, bueno, sí, con la situación de pandemia, pero realmente la vida de nosotros, si nos quedamos así pensando de la misma manera, como, bueno, no, es que yo estoy mal es por esta pandemia o estoy mal por esta situación, entonces si nos quedamos de esa misma manera, nos quedamos conformes con lo que estamos viviendo, no vamos a tener un cambio tampoco en el 2021, tampoco en el 2022, aunque la pandemia se vaya, nuestra pereza va a seguir estando. Entonces va a ser como que
necesitamos nosotros salirnos dar ese paso, ¿sabes? Como lo hablamos creo que fue la semana pasada, cuando hablamos de que nosotros también necesitamos dar ese paso, de que Moisés tenía que dirigir al pueblo a que pasaran por el Mar Rojo, o sea, el Mar Rojo se abre, pero camine, papá, muévase. Sí, exacto. Que se note pues que va mi presencia y que voy yo y lo vamos a hacer. Ajá, exacto. Y tal vez ahí llega Jesús, cuando, volviendo a la historia un poco, llega Jesús a la barca y están como en ese momento pues de olas y todo, muy feo, y ellos se asustan. Entonces, si vemos a Jesús como ese cambio, podemos notar que así como Jesús causó miedo en ellos porque no sabían qué era, asimismo los cambios causan miedo en nosotros, nos pueden causar como ese temor, esa incertidumbre, porque como tú lo mencionaste, es salir de nuestra zona de confort, es salir como de esa situación que te produce comodidad, ¿vale? Muchas veces nos cuesta, pero muchas veces también es necesario que nosotros nos dispongamos, más que como la situación actual, que podamos generar cambios internos, porque esos también son muy necesarios, o sea, puede que, o por ejemplo, en lo personal generé muchos cambios de la mano de Dios en este tiempo de pandemia, en este tiempo de dificultad en general, obviamente, pero en mí ha cambiado algo, y esto lo hablaba también con una amiga que subió como una pregunta en Instagram, que decía como que si pudieras devolver el tiempo y que la pandemia no sucediera, lo harías, pero tendrías que olvidar todo lo que pasó en este año en ti. Y eso lo pone a uno, o sea, Claro. lo enfrenta demasiado. ¿Tú qué dirías? Yo diría que no, yo diría que lo hago, que venga pandemia. O sea, este podcast nació por la pandemia. Ah, también, exactamente. Es como un cambio que generó en nosotros, porque tal vez nos apasionó más en necesitamos llevar la palabra de Dios, necesitamos. Y a través del internet, ¿sabes? Ajá, exacto. Es como también, ese fue un punto fundamental. El internet se llevó a la vida de las personas de manera como exponencial, que ya estaba en muchas partes, pero en otras no era muy fundamental. En otras tuvo que hacer parte más. Estuvo increíble eso. O sea, estaba pensando ahorita en un momentico como lo que decías acerca del cambio que sintieron los discípulos de Jesús en ese momento, ¿sabes? En ese momento tuvo Pedro tantos cambios, o sea, es venir, todos estaban sintiendo miedo, pero él escucha la voz, se asustan porque están sintiendo miedo de las olas, ahorita cambian a un miedo porque creen que es un fantasma. Porque no saben qué es. No saben qué es. Entonces, ahorita le dicen, entonces sí es Jesús, entonces a Pedro le cambia el sentimiento por una confianza, entonces como, entonces llévame también al mar. Exacto. Y entonces se va para allá y otra vez le cambian los sentimientos a la duda cuando ve las olas. Entonces hay un cambio increíble en ese momentico y Pedro es uno de los personajes que más vemos que tiene altibajos la historia de Pedro es increíble. Y que más Dios lo acompaña, que más Jesús está con él. Total, eso es increíble. En todo momento tenemos que estar tomando decisiones y aceptando los cambios que llegan a nosotros. Que de hecho también hablábamos un poco antes de empezar como la actitud que tenemos frente a los cambios. Una vez lo hablamos con respecto a las situaciones. Nosotros no podemos cambiar la situación que estamos viviendo, pero sí podemos cambiar la actitud que tomamos en frente a esas situaciones. Lo mismo. Si viene un cambio de rutina, como bien llegó con la pandemia, llegó un cambio de rutina, todo el mundo a trabajar home office, los que pueden, si no se pueden, o sea, encerrarse y mirar a ver qué hacer. Y entonces llegó un cambio de rutina, pero entonces, ¿cómo aceptas ese cambio? ¿Me doy a la muerte o porque estoy esperando? No, si la pandemia se va en una semana y llevamos... Se iba en un fin de semana. Se iba en 3 días. Se iba en 3 días. Se iba. Sí. Pero pues no, antes se multiplicó en esos 3 días, fue una cosa increíble. Entonces, de la misma manera, siempre estamos viviendo cambios. Creemos de pronto también que esta pandemia fue el único cambio grande, pero no, hemos tenido cambios increíbles en toda nuestra vida. Cambiamos físicamente todos los días. Cuando una persona está pasando por la adolescencia, está creciendo todos los días, está teniendo cambios hormonales todos los días, es algo... una cosa loca que está pasando internamente. Pero entonces acá te quería contar algo. Okay. Qué pena no dejarte hablar. No. Normal, qué estúpido. Entonces, resulta que yo conocí a una persona. Esa persona era muy cambiante. O sea, a mí me parecía hasta chévere a veces. Porque era como que no terminabas de conocer a alguien. Entonces como que siempre era curioso, pero... a veces era maluco, a veces era muy maluco con pues, diferentes situaciones, era muy maluco, pero entonces, por ejemplo, imagínate este ejemplo, digamos que en un día sos fan, o sea, pues, obviamente es un ejemplo muy básico, pero imagínate que sos fan del color azul, te encanta el color azul, el color azul es top, al otro día lo odias y amas el amarillo, literalmente era así. O sea, era como, hasta en pequeñas cosas habían cambios de esa manera, entonces es como que
también saber cuándo es necesario un cambio, en qué momento aburre, en qué momento no es tan, ay, Dios mío. En qué momento te beneficia, en qué Ajá, momento es un buenísimo. cambio bueno, ¿no? También. Y algo importante es que tú puedes, ok, si Dios te habla y tú sientes que debes cambiar rotundamente y debes tener muchos cambios, la idea es no perder el enfoque, sí, por más que cambiemos y en el proceso de esos cambios, porque también es algo fundamental, un cambio normalmente no se hace como ¡pum! Y esos son los cambios que nos pueden perjudicar, como tú lo mencionabas, porque no tienes una estabilidad, sino que normalmente los cambios llevan tiempo, ¿sí? Como te pasó con el cabello, como muchas otras cosas de nuestras vidas, ¿sí? Un mes lleva pensando tiempo ahí, como que pensando, me calmeo. sí, ¿no? O sea, así, ese celo nosotros debemos tenerlo también para nuestras decisiones, para nuestros cambios, ¿qué pensará Dios? ¿Qué pensará tal vez mi familia? Si te importa pues como la opinión de ellos, tú mismo evaluarte qué es lo que sientes con respecto a eso, pero enfocado, ¿sí? Enfocado que es que a ver, yo tengo una decisión y es que no sé si de pronto quiero seguir en el ministerio que estoy en la iglesia o tal vez quiero cambiar o tal vez quiero empezar a servir o a ayudar en otras partes de la iglesia, ¿sí? Pero ¿cuál es tu enfoque? Honrar a Dios con tu servicio. Si ese es tu enfoque, créeme que Dios te va a permitir cambiar o no cambiar, pero para bien, porque Él te quiere cuidar. ¿Sí? Y eso mismo pasó con Pedro. Pedro dijo, Señor, eres tú, si eres tú, llévame donde estás, sobre las aguas, ¿sí? O sea, en ese momento no le importó a Pedro porque sabía que si era Jesús, él tenía ese poder. Asimismo nosotros debemos ser. Es Jesús el que te acompaña, Señor, si eres tú, si esto es tuyo, llévame a ese lugar. Y debemos tener esa actitud, básicamente. Totalmente, pero creo que para primero, o sea, poder llegar a ese punto de reconocer la voz de Jesús, primero necesitamos conocer la voz de Jesús. Vos no puedes decir como, no, ya sé que ese es el pito del carro de mi papá, si no, nunca has escuchado el pito del carro de tu papá. Entonces, como, necesitas conocer primero para después reconocerlo. Para reconocer la voz de Jesús necesitamos conocerlo primero. Toma notas. Entonces, de esa misma manera debemos hacer con los cambios. Primero necesitamos conocer a Jesús. Primero necesitamos acercarnos a Él, a abrirle las puertas. Hay una canción que se llama Entra en mi vida de Sin Bandera. Ok. No es no vamos recomendada. Recomendada aquí. Pero me gusta muchísimo porque, no sé, yo la escuché y dije como, güey, pero ojalá todo el mundo le dijéramos esto a Dios. O sea, entra en mi vida, yo te abro la puerta. Sé que en ti ya no tengo temores, sé que en ti ya no van a haber más miedos, sé que en ti ya voy a descansar seguro. Entonces es como, ¿por qué no le abrís la puerta a Dios para que haya ese cambio? Si no tenés seguridad, Dios viene a traer seguridad, Dios viene a traer paz, Dios viene a traer tranquilidad. Y eso es algo súper importante. Entonces, como primero necesitamos abrirle la puerta a Dios para que Él venga y cambie el entorno de nuestra vida. Si le abrimos la puerta a Dios, Él lo hace. Ahí vamos a tener esa confianza, porque también como la petición de Pedro y el anhelo que él tenía, o como la visión que le dio a Jesús, fue, Señor, llévame donde estás tú, pero él no llegó donde estaba Jesús. Total. Sin embargo, él supo que era Jesús, porque le permitió empezar. ¿Sí? Y aunque en procesos no termines, tal vez con tu visión, siempre se va a llevar a cabo lo que Jesús quiere y lo que Él tiene planeado si tú le entregas esa situación, y por eso no vas a tener como esa intranquilidad cuando no ocurren las cosas, cuando no pasan, sino que eso te va a dejar una enseñanza poderosa que puedes aplicar. Total, lo que dijiste ahí sobre la enseñanza, o sea, estaba a punto de interrumpirte, pero dejemos lo que termine. Okay. O sea, lo que dice ahí sobre la enseñanza es muy importante porque puede que Pedro ahí dudó y se hundió, pero lo que dijimos en un episodio también, si a él le preguntan otra vez, ¿vas a meterte al mar? El man dice de una. Eso lo hacemos de una. Sí. Creo que se fue en el episodio primero, que vino Mosquera acá. Creo que fue en el episodio, como que dijimos así, y vos dijiste, sí, se pudo ahí entrar. Sí, o sea, creo que... Saludos, Mosquera, un saludo feliz que está viendo. Un saludo. La fe crece. La fe crece. La fe se experimenta, señor. Va, entonces, como que en ese momento Pedro duda, pero el crecimiento que tuvo con 2 pasos que dio fuera de la barca fue increíble. Exacto. Entonces, ese cambio también le benefició. Exacto, y ahí el confiar en Jesús lo que hizo fue que no se hundió, porque finalmente no se hundió, sino que empezó a hundirse y Jesús lo tomó de su mano, lo levantó, le dio su regaño. ¿Qué ahogue? Que se ahoga un poquito, lo sacó, no permitió como que se empezara a ahogar. Lo sintió, obviamente, porque, o sea, me estoy ahogando, me estoy yendo, ¿no? Entonces Jesús vino,
lo sacó, lo sostuvo de su mano, pues básicamente, y le dijo como que, ¿por qué dudas? Estoy aquí. Y a eso quiere llegar Jesús, a decirte, ¿por qué dudas? Estoy aquí. ¿Por qué te intranquilizas? Estoy aquí. Hay problemas, pero yo estoy aquí. Y eso es lo que nos da como ese valor para seguir. Claro, hay algo muy chévere, yo creo que se lo he dicho a mi papá, si no me lo he dicho en algún momento, papi, yo sé que me estás escuchando, porque, o sea, yo sé que se lo he dicho, que es algo que me gusta mucho de él, y es que él nunca ha traído de pronto cosas del trabajo a la casa, siempre, digamos que hay estrés, entonces es algo que me ha enseñado mucho, puede que uno esté trabajando o estudiando y haya estrés, pero esa situación no puede complicarte la manera en la que vos vivís en la casa, entonces estás metido en el trabajo, cambias tu chip al trabajo, pero venís a la casa y cambias tu chip a tu familia. Es algo que yo he admirado muchísimo de él y es algo que debemos nosotros aplicar. Y eso creo que también es algo que te permite hacer Jesús. Solamente como que descansar en él, poder decir, bueno, en este momento ya estoy terminando mi horario laboral, descanso en ti, por favor, toma el control, permíteme tener paz, permíteme tener tranquilidad, no, que mis problemas no nublen mi visión con respecto a las demás personas. Eso es súper increíble. Y también lo podemos ver, pues teniendo en cuenta una prédica que vimos, un video de Dante Gebel, sí, donde él nos menciona acerca del pasado, recomendadísimo. Él nos habla acerca del pasado y nos dice que si no lo soltamos no vamos a poder disfrutar el viaje. Pasa lo mismo como en esas situaciones. Tu padre deja de lado como lo que sucede en el trabajo porque está en la casa. Nosotros debemos dejar de lado lo que sucede en el pasado porque hay un futuro de la mano de Dios muy grande y tal vez eso nos puede condicionar a tener miedo, temor, para actuar básicamente. Total, y creo que, de hecho lo vi, creo que esta mañana, antes de que llegaras, es como, creo que eso es de Kung Fu Panda, Kung Fu Panda, cuando una tortuga, no sé quién es, yo nunca me he visto Kung Fu Panda, entonces no sé, que una tortuga viene y le dice como, el futuro es incierto, es un futuro un misterio, el pasado pues ya pasó, pero el presente es un regalo, por eso se llama presente, entonces como, güey, sí, qué increíble, o sea, ¿qué vas a hacer hoy para cambiar tu situación? Exacto. Aprovecha ese presente que Dios te da, aprovecha porque Él está a tu lado y quiere hacerlo. Cerramos básicamente con esa invitación. Abraza los cambios, ¿sí? Porque cuando abrazas los cambios, abrazas a Dios, básicamente, y confías en Él con todo tu corazón. Totalmente. Creo que tenemos tiempo para una oración, terminemos orando, no sé si querés orar, oro yo. Dale, si quieres. Va. Bueno, yo va. Señor, gracias por este tiempo, gracias por permitirnos estar un día más aquí juntos. Dios, gracias por permitir que tantas personas se unan a esta conversación. Dios, declaramos que permitís que en su vida hayan cambios para bien, Dios, aunque al momento parezcan de mal. Gracias por estar en cada vida, gracias por tomar cada corazón, Dios, y sabemos que estás haciendo algo increíble, que la hora que empezaste en cada uno de ellos, tú la terminas hasta el día final, como dice tu palabra, Dios. Te agradecemos y te bendecimos por este espacio, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.